Andrés Repeto está en línea. ¿Cómo te va, Andrés? Gracias por atendernos. No, ¿cómo les va? Por favor, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Bien, bien, gracias. Nada, algunos temas para analizar preocupantes, algunos, otros no tanto, pero sí para profundizar en análisis con especialistas como vos, por supuesto. Pero hubo una noticia muy impactante que fue la muerte, el asesinato en realidad, ¿no?, de periodistas de Al Jazeera, de la cadena de noticias, en un ataque israelí que dicen que fue un ataque contra el equipo de periodistas. Esto está confirmado porque fueron 5 los que murieron, ¿no? Sí, bueno, como vos lo llamás, no es la primera vez que Israel lleva adelante lo que denominan ataques selectivos. Esto fue Anas al-Sharif, que era el periodista, te diría, más importante de Al Jazeera en la Franja de Gaza. Ya estaba siendo acusado por Israel hace un par de semanas de pertenecer al grupo terrorista Hamas, y lo que hacen es lanzar un misilazo al lugar donde él estaba. Y él estaba con otros 5 colegas de Al Jazeera después de trabajar. Bueno, esto generó críticas no solamente de la cadena, que dicen que no es verdad la acusación que le estaba haciendo Israel, de las Naciones Unidas, todos los medios del mundo. Fer, vos sabés bien como yo que nosotros muchas veces podemos ver lo que pasa en un lugar porque hay corresponsales, Claro. Y muchas veces esos corresponsales son corresponsales de guerra, se juegan la vida, y gracias a las imágenes de esos corresponsales es que nos podemos enterar de lo que pasa y no lo que nos dicen que pasa, ¿no? Este fue un asesinato. Estaba leyendo hoy las crónicas del director de la BBC diciendo la verdad que las pruebas que estaban dando son bastante poco convincentes, y más allá de convincentes o no, la pregunta es si vos acusás a un periodista de ser parte de una organización terrorista, si la idea es mandarle un misilazo esté con quien esté. Son 5 periodistas los asesinados, y esto se suma a una larga lista. Si yo te pregunto cuántos periodistas murieron o fueron asesinados durante la Guerra de Gaza, te sorprenderías porque son más de 200, ¿no? Entre periodistas de cadenas importantes y de freelancers que hay. Hoy los periodistas que están en Gaza, como lo leía el otro día los de algunas agencias internacionales como Reuters o Al Jazeera mismo, contaban que los periodistas también están sin comer y se desmayan en medio de las coberturas. Creo que esto es particularmente profundo porque el asesinato de los periodistas se da porque cuando hablamos de Gaza no es Gaza en general, está la franja de Gaza y la ciudad de Gaza dentro de esa franja tan pequeña de 10 kilómetros de ancho y 44 de largo, y ahora el gobierno del primer ministro Netanyahu decidió ir a una ofensiva militar en la franja, en la ciudad de Gaza, donde se cree que podrían estar los rehenes. Eso también generó un sinnúmero de críticas de los familiares de los rehenes, de muchos israelíes, y una condena a nivel internacional. Y en momentos en que está por pasar eso, asesina a todos estos periodistas que eran una de las voces y de los ojos para que nosotros nos podamos enterar qué es lo que está pasando dentro de la Franja de Gaza, porque quizá la gente no lo sabe, pero no es que puede ir cualquiera a cubrir lo que pasa en Gaza. Eso tiene que ser autorizado por el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, y en todo caso esos periodistas que entran, por ejemplo la BBC no puede, o no la dejan, no es que no puede, tienen una censura brutal por parte del gobierno israelí, bajo la idea de, bueno, que están en guerra y lo que quieran decir, pero la cuestión es que vos no podés publicar lo que vos querés, sino lo que te autorizan publicar. Bueno, me parece que es un mensaje clarito para los que quedan y para los que eventualmente autorizarían entrar, porque paradójicamente, un par de horas antes, Netanyahu dijo que iba a dejar entrar periodistas a cubrir lo que pasa en Gaza. O sea, te dejan entrar, no te dejan publicar todo lo que vos querés publicar, y además te matan, si no, porque vos decís, hay más de 200 periodistas en realidad, Fer, no te dejan entrar, y a los que están les hacen una censura brutal sobre lo que quieren publicar, y a los que están los están matando. Este es el caso más deliberado. No es la primera vez que Israel mata a un periodista de Al Jazeera. Ya en Cisjordania hubo una periodista que era estrella de Al Jazeera, de hecho se culpó finalmente en una investigación a un soldado
Pero esto, bueno, nada, me parece que el mensaje es claro, ¿no? Ahora, sí, no, claramente. Andrés, ahora de estos 200 periodistas, digamos, a ver, porque hay que diferenciar algo. Por supuesto que la muerte de cualquier periodista, de cualquier persona, es una locura y en guerra y demás. El ser corresponsal de guerra, digamos, asume un riesgo mayor aún al riesgo que ya tiene ser periodista, ¿no? Pero Sí, por supuesto multiplicado porque estás en el frente. Ahora, y si estás en el frente de batalla, más aún. Aunque, insisto, sos periodista. Lo que pasa es que ahí es interesante lo que marcás, Fer, pero atención, porque acá estamos hablando que todo es un frente de batalla. Acá no hay protección de la población civil, claro. No hay protección de los periodistas a la hora de trabajar, no es que están pero en y el frente además, de batalla igual, sí. Lo que quiero diferenciar es esto que marcaste vos al principio. Además se trataba de un grupo de periodistas, o de un periodista, uno de los principales de la cadena de noticias, que estaba junto a otros colegas, que no estaban en situación de cobertura en el frente, estaban en otra situación, y les cayó un misil en la cabeza. Estaban en la carpa, pero que lo que pasa es que el ejército israelí anuncia la muerte no como un error, o sea, buscaron matarlo, ese es el anuncio, y dicen, y lo matamos porque era parte de una célula de Hamás, con pruebas que desde las Naciones Unidas y periodistas de la BBC que accedieron, dicen la verdad que son muy poco convincentes, y más allá de eso podrá haber otro debate de si sos terrorista y eventualmente, o sea, acá claramente era un pibe de 28 años que tenía decenas de miles de seguidores en redes sociales, claro, y que estaba mostrando a través de una de las cadenas más importantes del mundo lo que pocos podían mostrar porque pocos pueden estar y porque cada vez son menos, ¿no? Pero estamos en una realidad y esto no tiene... Lo que pasa que, viste, cuando hablas del tema de Gaza, enseguida está el relato, bueno, pero el 7 de octubre, el 7 de octubre fue un horror, Hamás es un grupo terrorista, a Hamás no le importan ni los palestinos ni los israelíes. Claro. Estamos hablando de eso conviene aclararlo, porque si no parece que uno está defendiendo al terrorismo y es exactamente lo contrario. No, pero ¿sabés qué? Me parece que el tener que estar aclarando es parte también de un relato, ¿no? No hay que estar aclarando. Vos podés hablar de lo que pasa en la guerra y eso no te hace un antisemita ni te hace no condenar lo que pasó el 7 de octubre y el horror que es Hamás, porque si no, cada vez que tenés que contar algo, tenés que estar aclarando. No hay que, o sea, me parece que está claro lo que es una cosa y lo que es otra, ¿no? Entonces, acá la realidad es que todo es un frente de batalla, que hay un relato donde incluso el primer ministro dice que no hay hambruna en la Franja de Gaza, y ha sido una decisión política de su gobierno, y yo hablo de su gobierno porque justamente por las susceptibilidades, no estoy hablando de todos los israelíes, de su gobierno en un momento determinado, y por eso está acusado de crímenes de guerra, de decidir no mandar comida, agua ni medicamentos como arma de guerra. Eso lo hizo y por eso, de acuerdo a las Naciones Unidas y más de 100 ONGs, hoy estamos en una situación de hambruna. Bueno, eso mismo ahora, dice, va a aplicar a la ciudad de Gaza, por eso tantas críticas. Bueno, y hoy el mensaje es, quien se anime a filmar, no hay mucha vuelta, digamos, es así, ¿no? Andrés, y el resto, si este era terrorista, los otros 4 o 5, porque en realidad fueron 6, sí. Y los otros 200. Bueno, se ve que te están entrando algunos llamados y como que se interrumpe, ¿no? La comunicación. Perdóname. No, pero está muy bien, no pasa nada. Yo para explicar un poco esas pausas que a lo mejor aparecen. Sí, pero Andrés, ahí ¿cómo te va? Ernesto Díaz hoy. Hay una pregunta que yo me hago siempre. ¿Qué debería hacer el Estado de Israel? Es buena la pregunta. El Estado de Israel tiene el derecho a defenderse y de atacar y de tratar de terminar. La pregunta ¿es esta la vía? ¿No? Evidentemente Netanyahu sigue casi 2 años después con el mismo estribillo. Vamos a liberar a los rehenes, no los ha liberado, muchos han muerto en cautiverio, algunos asesinados por Hamás, algunos muertos por fuego del propio ejército israelí, es lo que ahora se teme pase acá. Y también Israel hacerse responsable porque jamás sabía que lo que iba a hacer iba a provocar lo que provocó. Por eso te digo, a los primeros que les importa poco y nada, los palestinos, los civiles, son a los terroristas, que sabiendo
lo que iba a pasar, ejecutaron ese plan macabro donde violaron, mataron, y todo lo que sabemos que pasó ese 7 de octubre. Ellos sabían que iba a pasar lo que pasó. Israel, o el gobierno de Netanyahu, sabe que la respuesta es esta. También tiene una responsabilidad. Como en todo conflicto, hay normas internacionales de protección a los civiles. Fíjate todo lo que se le pide y se le critica a Putin con lo que ha pasado en Ucrania. Bueno, lo mismo para cualquier conflicto se le pide nada más y nada menos que a un país democrático como Israel. Digo, no podés hacer, no podés generar una hambruna, no podés seguir generando desplazamientos forzados de la población civil hacia uno y otro lugar. Y el otro tema es, bueno, claramente es muy difícil cuando un terrorista se esconde entre los civiles que eso nos genere una situación mucho más compleja. Pero siempre supieron que esa es la guerra que libran los terroristas, porque a los terroristas les importa poco, se esconden abajo de un túnel y abajo del túnel siguen teniendo a los rehenes. Pero bueno, es la responsabilidad que vos tenés como Estado a la hora de decidir ir a un conflicto con un grupo de terroristas que te hace una guerra asimétrica como la que está pasando. A 2 años ¿realmente jamás sigue siendo una amenaza? El actual general y más importante de la Fuerza de Defensa de Israel no está de acuerdo con el plan que está planteando el primer ministro, pero lo tiene que obedecer porque es un militar y hay un escalafón político que es el primer ministro y es la orden. Pero hubo cartas de un montón de generales, miembros del servicio de inteligencia, que dijeron ya jamás nos representa una amenaza. Y seguir con la guerra lo que genera es exponer a los rehenes desde la visión de lo que quieren los militares israelíes salvar, y también obviamente seguirá exponiendo, por el tipo de guerra que se da, a los civiles, como en pocos conflictos se ha visto, porque hablamos de Ucrania, pero lo que está pasando en la Franja de Gaza no se ha visto, Andrés, o se ven muy pocos conflictos. Andrés, te hago una pregunta que a mí me resuena siempre en la cabeza, que es un poco cruenta. Yo soy un realista y me la hago a mí mismo. ¿Todos los estados de la humanidad no fueron fundados sobre un genocidio? La Argentina fue fundada sobre un genocidio, si no tendríamos que ir a la Patagonia con pasaporte. Estados Unidos fue fundada... Te lo recuerdo porque es una pregunta que me hago yo. O sea, Estados Unidos fue fundado sobre un genocidio. Pero ¿qué aprendimos? No, bueno, muy poco, claramente muy poco, pero... Claro, lo tengo claro, lo que digo es, yo comparto con vos, lo que está sufriendo el pueblo de Gaza es macabro, pero no se le pide al pueblo judío que sea distinto que otros pueblos cuando... Pero perdón, pero cuando vos, yo te entiendo lo que decís, pero Israel ya es Israel. No está tratando de ser Israel. No, tiene un territorio en que está en disputa hace muchísimos años, del año 48. Que es Gaza. Gaza y Cisjordania. Bueno, Gaza que era Transjordania, que ahora Cisjordania. Bien, bueno, pero... Entonces, esos dos lugares se hizo por decirlo así, un diagrama muy difícil de cumplir, y que gran parte de los países islámicos que rodean a Israel nunca lo aceptó y le declaró la guerra desde el 48 a esta parte muchas veces. Esta es la 12ª guerra que pelea el Estado de Israel. A ver, que quede claro, Andrés, porque quede claro, porque si no, lo que digo es, me parece que lo que está haciendo el Estado de Israel es claramente, si no es un genocidio, es una limpieza étnica, está por ahí. Pero lo que digo es, los estados ¿no se fundan sobre un genocidio también? Porque la realidad es que así como se fundó Estados Unidos, también se va a fundar el Estado de Israel, y también se fundó la Argentina sobre un genocidio, porque si nosotros pensamos... Está bien, pero es otro... yo te entiendo, creo que es otro debate, y la pregunta es si vamos a seguir así. O sea, había, y creo que es parte de lo que está sucediendo hoy, el derecho internacional no existe. Sí. Hoy yo antes, para entrar a tu casa, te tocaba el timbre, me invitabas a tomar algo. Hoy el mundo se está rigiendo por todo lo que está pasando. Yo pateo la puerta de tu casa, le pego una patada al perro, abro la heladera, me sirvo la comida de la noche, uso el baño y no tiro la cadena. Ese es el mundo de hoy. Ese es el mundo caótico. O sea, la famosa comunidad internacional, el derecho internacional, claramente... Estamos en un momento de caos donde quien puede hace lo que quiere. Y eso se ve en muchísimas partes del mundo. Uno de los lugares hoy es la Franja de Gaza. Andrés, acá Marisol, en relación con esto que vos estás diciendo, quiero volver un cachito atrás de que estábamos hablando sobre los periodistas. Una de las justificaciones que vi en los medios del gobierno israelí es que este periodista tenía fotos con un líder de Hamás y que eso
lo consignaba como un terrorista. ¿Dijeron algo más en relación al por qué sospechaban de este periodista? Porque vos hablaste del repudio internacional, pero también me parece que en este contexto tan violento del que estamos hablando, justificar la matanza de estos periodistas por una foto es un poco raro. ¿Dijeron algo más? Mira, no hay mucho más. Hablaron sobre este periodista. En realidad, desde la cadena Al Jazeera y desde otras cadenas lo que vienen diciendo es que se venía haciendo una acusación pública de este joven periodista, y lo que presentaron por ahora no es nada contundente. La pregunta es si esa es la manera, ¿no? Claro. Y lo otro es, ¿y los otros 5 periodistas qué? Claro, una ¿Entendés? sentencia de Entonces, muerte para todos basado en suposiciones. Sí, es que es así, y me parece que el mensaje está claro. O sea, yo creo que no habría tanto debate si estuviésemos hablando de Putin, ¿no? Y me parece que esto a una democracia como Israel no le hace nada bien, y hoy hay todo un debate muy duro dentro de Israel. De hecho, el hombre que fue despedido, que era parte del Shin Bet, y no deberían haberlo despedido, pedía una investigación sobre lo que pasó ese 7 de octubre y por qué, a pesar de toda la información que se tenía, no se detuvo el horror de ese ataque terrorista. Es decir, hay responsabilidades políticas. Bueno, una guerra ha llevado a otra, y el gobierno de Netanyahu es el que no quiere investigar por ahora por qué no se pudo evitar, ¿no? Uno ve esos servicios de inteligencia tan precisos que se meten en Irán y lanzan drones, y por qué pasó que no se evitó. Bueno, hay un pedido también de investigación, y eso quedará seguramente para más adelante, ¿no? La última, hablamos de Putin recién, estamos a horas, días de la cumbre con Trump-Putin, y Zelensky salió a decir que Estados Unidos va a ser engañado por Rusia. ¿Te parece que puede llegar a darse eso? Mira, Trump, lo digo con todo respeto, pero a veces, quizás es más claro con esto. Trump piensa que es David Copperfield, y Putin está en la primera fila y sabe todos los trucos de magia. Claro. Está bien. Y hoy están temblando los europeos y los ucranianos porque pensaron que lo tenían de nuevo como aliado a Trump, y ahora está empezando que va a entregar tierras, que no sé qué, que no sé cuánto, y Zelensky acaba de decir, y se están preparando para una mega ofensiva los rusos. ¿De qué paz están hablando? Acá el tema es que la guerra, como el otro día titulaba muy interesantemente la cadena CNN, la guerra, Trump dice, no es mi guerra, no, yo si hubiese sido presidente esto no hubiese comenzado. Bueno, pero hoy ya es la guerra de Trump, y es un pantano en el que está el presidente de los Estados Unidos. Y no perdamos la visión, haciendo clic en el Google, de que son 2 superpotencias nucleares que están cara a cara, y las tropas de la OTAN están peleando con los rusos. Entonces, la verdad que la situación es muy delicada. Trump no sabe cómo salir de ese pantano, y quizás Putin le tire cualquier cuerda para sacarlo, aunque sea una zaraza, ¿no? O sea, la verdad es que no da la impresión que este conflicto se termine en la vía diplomática, cuando uno de esos países, que es Rusia, está ganando la guerra. Claro. Entonces, claro. ¿por qué Putin va a ceder? Bien. ¿No? Andrés, te mando un abrazo enorme, como siempre, un placer escucharte, charlar con vos, debatir algunas cosas y escuchar toda la información y el análisis que tenés. Bueno, el placer es mío, como siempre, información, pero también puntos de vista. Me parece perfecto. Andrés, te mando un abrazo, Andrés Repeto. Gran abrazo, gracias por el interés. Chau, chau. Nosotros seguimos, son las 19:07 en vivo desde el